Bienvenidos a las prácticas de laboratorio de control de procesos. El día de hoy vamos a continuar con las prácticas y nos toca la práctica número 5. En la práctica número 5 veamos qué tenemos. La práctica número 5 se trata del control avanzado feed-forward. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces nosotros dentro de la ventana para realizar el control feed-forward tenemos, primero debemos determinar el modelo matemático de la perturbación, el modelo de la perturbación. Y una vez que tenemos el modelo de la perturbación, aplicamos los controladores, ya sea el control dinámico o el control estático. Dentro de esta ventana también tenemos los índices de rendimiento para ver qué controlador tiene mejor desempeño. Si tenemos un botón graficar, tenemos un botón soporte y un botón revisar. Y en este caso yo le doy el botón graficar, podemos observar que no se va a graficar nada porque no hemos calculado todavía, eh, no hemos realizado ningún cálculo. Entonces, el estudiante también tiene un botón de soporte. Veamos qué tenemos dentro del botón de soporte, ¿no? Aquí el estudiante puede ver cómo estamos realizando el control. El objetivo del control feed-forward, estamos aplicando aquí, el objetivo realmente es controlar la perturbación. Debemos de tener en claro que el control feed-forward es aplicable siempre y cuando la perturbación sea medible. O sea, siempre y cuando en un sistema donde estemos trabajando y tengamos un agente externo y este agente externo sea medible con nosotros. Caso contrario, no podemos aplicar el control feed-forward. Bien, entonces, aquí el objetivo de nosotros es realizar el control feed-forward y además realizar el control de la variable de salida, que en este caso es la temperatura. Por eso, el estudiante, el objetivo es que realice el control feed-forward y además que cerremos el dato, ¿no? Utilizando ya los controles que hemos aprendido. Entonces aquí también especificado el modelo de la planta. Sí, estamos trabajando con un modelo aproximado de primer orden más un retardo. El modelo de la perturbación, ¿sí? Y además las ecuaciones del controlador feed-forward dinámico y el control feed-forward estático. Todo esto está demostrado en el paper. ¿Estamos de acuerdo? Ya, correcto. Entonces nos vamos a dar al botón verde. El botón otros parámetros, en un momento ya lo vamos a ver. Entonces, el estudiante lo primero que tiene que hacer es determinar el modelo de la perturbación. Entonces, vamos a ver cómo determinamos el modelo de la perturbación. Aquí en el paper también tenemos como determinación del modelo matemático de la perturbación. Para determinar el modelo matemático de la perturbación, se la debe generar a través del calentador número 1. Recuerden que el módulo TCLAC tiene dos calentadores, entonces vamos a generar una perturbación de calor con el calentador número 1. Entonces, el estudiante puede trabajar desde 0 al 100% el porcentaje de la estimulación. En este caso nosotros vamos a trabajar al 30%. Y una vez que tenemos la estimulación, lo que vamos a proceder es a medir la perturbación. Debemos de esperar por un tiempo de aproximadamente 25 minutos hasta que termine la estimulación. Entonces, correcto. Vamos a estimular el calentador número 1 con un porcentaje de 30%, sería por ahí. Ya estaríamos ahí. Ya, entonces, una vez que aquí me dice coloque el porcentaje de tiempo en un valor de 0 a 100%, luego presiona simular y espero durante un tiempo de 25 minutos lo que queremos. Entonces le vamos a dar al botón simular y esperemos. Y veamos, esperemos que arranque la simulación. Me dice simulación en proceso. Espere un momento. El momento de que arranca la simulación podemos ver que el botón regresar se activa y con el fin de este botón se activa una vez que ha terminado la simulación. Entonces vamos a pausar el video hasta que termine la simulación. Una vez terminada la simulación, como podemos observar aquí, tenemos la estimulación que le hemos dado al calentador número 1. Veamos cuánto es. De 29.33 y hemos obtenido una salida de 43.35 grados centígrados. ¿Sí? Esta es la perturbación que le vamos a ingresar a la planta. ¿Sí? Entonces, aquí podemos observar que se nos ha activado el botón de la práctica 1. Entonces, el objetivo es, una vez que el estudiante obtiene la curva de
de la perturbación, se debe proceder con el cálculo del modelo matemático, ¿sí? A través de los modelos aproximados que hemos planteado en la práctica 1. Entonces, como ya obtenemos de la curva real de la perturbación, eh, se procede a calcular el modelo matemático mediante los modelos matemáticos aproximados planteados en la práctica 1. Como podemos observar aquí, nosotros anteriormente en la práctica 1 teníamos un botón que decía modelo real. Ese botón se desactiva el momento de que estamos calculando el modelo de la perturbación, ya que no necesitamos calcular nosotros el modelo de la perturbación, el modelo de la planta como tal. Entonces, lo que en este momento sí nosotros podemos graficar y veamos qué tenemos, ¿no? Las gráficas que tenemos es el modelo de la perturbación, el que habíamos calculado. Y entonces, una vez que tenemos el modelo de la perturbación, necesitamos calcular el modelo matemático aproximado mediante la identificación de cada uno de los modelos planteados. Aquí podemos aplicar los cuatro. Vamos a aplicar la identificación del faro. En este caso, veamos qué nos pide. Esto ya lo habíamos realizado antes. La ganancia, ¿no? Veamos la ganancia. Ya está calculada. Tenemos una ganancia de 0.6843. 0.6843. ¿Sí? Para un tiempo del 25% de 107. Por un tiempo del 75% de 370. Le damos a simular. Le damos a simular. Y veamos. ¿Sí? Aquí hemos obtenido eh, el modelo matemático. Sí, vemos que es muy parecido, entonces una vez determinado el modelo, le vamos a dar a regresar. Sí, podemos aplicar cualquier otro método, ¿no? El método de Snakes. En este caso, teníamos una ganancia de ¿cuánto? De 0.6843. 0.6843. Ya. Vamos a ingresarle un tiempo al 28% de 111, pongamos de 111, y un tiempo del 63.2% de solamente a modo didáctico, ¿no? El estudiante debe calcular esto en su práctica correspondiente y solamente lo vamos a hacer de manera didáctica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hemos obtenido estos parámetros y lo que vamos a proceder es a regresar. Sí, una vez que hemos regresado, le podemos dar al botón graficar. Sí, aquí se me va a graficar tanto el modelo de la perturbación como los modelos aproximados que hemos realizado. Y entonces podemos calcular el MS. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que el MS por la identificación del faro es la que mejor se aproxima, entonces podemos utilizar esto. Recuerden, ¿no?, que estos datos que ingresamos los ingresamos a modo didáctico. Entonces, una vez que hemos determinado ahora sí el modelo matemático de la perturbación, entonces nos regresamos nuevamente a la práctica número 5. ¿Sí? Nos regresamos a la práctica número 5 y donde podemos calcular. Si yo aquí en este momento le doy graficar, se me va a graficar el modelo de la perturbación que ya habíamos determinado anteriormente. Entonces, como ya tenemos el modelo matemático de la perturbación, lo que procedemos es a calcular los controladores, ¿no? En este caso, el controlador dinámico y el controlador estático. Vamos a comenzar con el controlador estático. Veamos qué nos pide. Dentro del controlador estático me pide el set point, ¿sí? Un set point del 40, ¿sí? Un set point del 40. Los parámetros del controlador, veamos cuáles son los parámetros del controlador, son GCA, ¿sí? Y aquí tenemos. Si vamos aquí a los parámetros del controlador, GCA vendría a ser la ganancia. Veamos, esto también lo vamos a darle al botón regresar y podemos apoyarnos en el botón soporte. ¿Sí? GCA me representa, vamos al botón soporte para ver, GCA me representa otros parámetros. Vamos a regresar. Sí, aquí podemos ver, ¿no? GCA me representa la ganancia
la ganancia del controlador. En este caso ya la habíamos determinado. A regresar, vamos al botón estático. Y vamos así, vamos al botón estático, el set point de 40. Que sea, en este caso ya la tenemos aquí, que sea es menos 1.8554, menos 1.54 parámetros del controlador. En este caso, los parámetros que vamos a utilizar son los que hemos utilizado en la práctica número 3, que ya la habíamos determinado anteriormente. Vamos a utilizar el contador de DALI, ¿no? O sea, no es necesario volver a calcular estos parámetros porque ya los habíamos determinado. Entonces, para este caso tenemos una ganancia ¿de cuánto? KP es de 20.6, KI de 0.082 y en este caso KD de 205.073. Entonces, con estos parámetros, tanto de KP, KI y KD, se procede con la simulación. Sí, se procede con la simulación. Ya, entonces, una vez que ingresamos los parámetros del controlador, recuerden que eh, la estimulación de la perturbación la habíamos puesto en aproximadamente 30%, que da 29.33, vamos a ver, 30%. Y una vez que tenemos todos los parámetros, entonces procedemos al cálculo y a la simulación. Le vamos a dar al botón simular y esperemos un momento que se ejecute la simulación. Sí, esta simulación en proceso. Espera un momento, entonces lo que vamos a hacer es esperar que termine la simulación para calcular los índices de rendimiento, tanto el IC como el diario. Esperemos un momento. Una vez que ha terminado la simulación, podemos observar aquí en amarillo la perturbación y en rojo la temperatura controlada. Podemos calcular los índices de rendimiento. Calculado los índices de rendimiento, le vamos a dar al botón de regresar. Entonces, con eso procedemos a calcular el controlador dinámico, ¿sí? Vamos a poner el setpoint 40. Aquí tenemos los parámetros del controlador peak power, que son tau n, que sea ya habíamos dicho que era la ganancia, y en este caso va a ser la misma. Y veamos qué es tau n, ¿no? Tau n y tau od. Sí, si nos vamos al botón regresar, veamos en la qué significan en la ventana de soporte. Nos podemos ir a otros parámetros, ¿sí? Y dentro de otros parámetros me indica que tau n es el valor de tau del numerador de la función de transferencia y tau d es el valor de tau del denominador de la función de transferencia del controlador cero. Entonces, tau n, esto de aquí significaría tau n es el numerador y de la función de transferencia del controlador GCA y tau d es el denominador de la función de transferencia, ¿sí? El tau de aquí. Entonces, con eso nos vamos a regresar y ya podríamos ingresar esos parámetros. Control dinámico, este de aquí ya habíamos dicho que sea, el checkpoint de 40, tau n,
como ya hemos calculado estas funciones de transferencia, que estarían acá, sería 258.09, 258.09, y tau D, que sería 271.02. 271.02. Ahora me hacen falta ingresar los parámetros tanto KP, y KD. Está 20.6 de acuerdo a la tabla, como habíamos mencionado, que íbamos a trabajar con los valores calculados en la práctica número 3 para el método de Daly. ¿Estamos de acuerdo? Aquí están 0.082, ahí 0.082, y un KD de 205.073, ¿correcto? Y el parámetro, el porcentaje de la estimulación para la perturbación era de 30. Con esos parámetros ingresados procedemos a simular. Esperemos un momento. Simulación en proceso. Espere un momento, por favor. Con esto vamos a pausar el video porque la simulación tiene un tiempo de duración de 25 minutos, entonces vamos a esperar. Y una vez que ha terminado la simulación, procedemos a calcular los índices de rendimiento, como podemos observar, 0.769 y 0.52. Con estos datos regresamos a la ventana principal de la práctica número 5, y aquí lo que vamos a hacer es a proceder. Aquí podemos apreciar las gráficas que están sobrepuestas, ¿no? En color rojo el tipo dinámico y en color amarillo el tipo estático. Vamos a ver los índices de rendimiento. Podemos observar que los índices de rendimiento son casi iguales. En el estático tengo 0.776 y en dinámico 0.769, por milésimas varía. Entonces, de esta manera podríamos observar que en color morado se encuentra la perturbación, y esta perturbación ha sido bien controlada, ya que tenemos el control a la salida de nuestra planta, y además tenemos el control de la perturbación. Por lo tanto, eso sería todo con respecto a la práctica número 5. Sí, si el estudiante quisiera obtener los datos tanto de la planta como de la perturbación, los puede encontrar en la carpeta con cada uno de los nombres respectivos, ¿no? Como se especifica en el print. Eso es todo. De antemano, muchas gracias.